Las señales y milagros que el alto Dios ha hecho conmigo conviene que yo las publique. Por medio de esa transmisión quiero dar a conocer este testimonio que Dios ha hecho en mi vida. Un día, como a las 2:30 de la tarde, llegó mi hijo de la secundaria y me comentó: mamá, ¿qué pasa si a alguien se le pasa un alfiler por la garganta? Y le dije que era muy peligroso, que podía llegar a una operación, que había oído comentarios que algunos han perdido hasta la voz por causa de pasarse algo por la garganta. Y entonces le digo: ¿qué pasó? ¿A ti te pasó a alguien en la escuela? Dice: no, nada más es una pregunta. Le digo: pasó la tarde y en la noche, estando en el culto, me viene el pensamiento: a lo mejor a él le pasaría lo del alfiler. Pero seguí orando y no me preocupé más, sino que dije: no, pues fue un comentario, a lo mejor ya pasó. Después del culto en la noche, ya en casa, le comenté a mi esposo, le digo: ¿sabes qué? Mi hijo dijo que ¿qué pasa si alguien se pasa un alfiler por la garganta? Y le dije que era muy peligroso. Pero entonces le dije a mi esposo: pues pregúntale bien, a lo mejor a él se le pasó. Le digo: no, pero si se le hubiera pasado a él, no estuviera tan contento, ¿verdad? Y a las 7 de la mañana le entraba a la secundaria, y entonces otra vez esa preocupación, y le digo a mi esposo: ¿y qué tal si a él se le pasó? Dice: pues para quitarnos de dudas, dice, vamos a la secundaria ahorita y vamos a hablar con él y vamos a hablar con el director. ¿Qué tal si a él se le pasó? Y sí, nos fuimos en ese momento a la secundaria y hablamos con el director y le dijimos qué era lo que pasaba. Y dice: pues pasen, hablen con su hijo y si él se lo pasó y no les quiso decir, pues llévenselo a urgencias. En ese momento fuimos y hablamos con el maestro, y dice el maestro: sí, adelante, llévenselo. Si es que tiene el alfiler, pues ahora sí que ustedes sabrán qué hacer, y si no, pues que se regrese a la secundaria. Y sí, fuimos y abordamos un taxi para llegar rápido y nos fuimos al seguro. Y resulta que en el seguro había muchísima gente y no nos pudieron atender en ese momento. Nos fuimos ahí, luego más arriba estaba la Cruz Roja y fuimos a la Cruz Roja y le comentamos al doctor que la causa por la que íbamos, y entonces dice: pues hay que tomarle una placa para sacarnos de duda, porque él tampoco no estaba seguro si tenía la placa, si tenía el alfiler, porque yo no sentí nada, pero sí, en la secundaria yo tenía el alfiler en la boca y de repente tosí y el alfiler, no sé si se cayó al piso o se me pasó, pero busqué después el alfiler, dice, y no lo encontré. Y entonces dice: no, pues ahorita en la placa. Y entonces fuimos y el doctor le mandó sacar la placa. Y le sacó la placa y sí, hermanos, allí estaba la placa. En la primer placa que le sacamos el 22 de abril, allí ahí pueden ustedes observar el alfiler, cómo está ahí en el estómago, ¿verdad? De mi hijo, allí está el alfiler. Y ya dice el doctor: bueno, señora, pues no hay otra cosa más que operar. Tenemos que intervenirlo inmediatamente. Nos hizo ir a comprar cosas, dice: voy a lavar el intestino para poder operarlo. Le digo: doctor, ¿cómo le va a lavar el intestino? Sí, dice, vayan y cómprenme. Ya fuimos, compramos, regresamos, pero yo para ese momento yo estaba clamando a Dios que no fuera a cometer un error el doctor, porque para mí era muy preocupante todo eso. Y le dije: Señor, ten misericordia, que este doctor no vaya a cometer un error. Señor, ilumina al doctor, ilumínalo.
tú dirígelo. Y yo estaba llorando, orando. Regresamos con las cosas y ya le dijimos al doctor, aquí están las cosas, doctor. Dice, sí, está bien. Y en ese momento yo clamando a Dios que me iluminara, que me ayudara, le dije al doctor, le digo, oiga doctor, le digo, ¿y cómo lo va a operar? Si el alfiler va bajando, va caminando en su estómago. Y dice, el doctor, sí es cierto, señora, tiene razón, dice, porque pues el alfiler va aquí. De ayer, ¿a qué horas? A las 9:10 de la mañana se le pasó a esa hora el alfiler, porque el doctor le preguntó a mi hijo cómo había sucedido. Y él le dijo, ¿cómo? Y entonces dice, bueno, todo lo que ha avanzado, no, el alfiler va avanzando, dice. ¿Sabe qué, señora? Mejor vamos a dejar a su hijo en observación para ver a donde se le incruste el alfiler en su estómago, ahí entonces lo vamos a operar. Y sí, hermanos, dice, pero la recomendación es de que su hijo no vaya a la escuela, no haga juegos pesados, nada, dice. Tiene que estar en casa descansando sin movimientos bruscos porque se pueden complicar las cosas. Y sí, hermanos, gracias a Dios en ese momento yo pues seguía clamando, Dios, interven, Señor, interven, solo tú puedes hacer algo que mi hijo no llegue a la operación. Y ya, dice, mañana tienen que sacarle una placa y todos los días van a estar trayéndolo a sacarle una placa. Y sí, hermanos, al otro día fuimos a sacar la placa que fue el 23 de abril. Fuimos a sacarle la placa y sí, hermanos, al otro día fuimos a sacar la placa que fue el 23 de abril. Fuimos a sacarle la placa y sí, justamente ahí ustedes pueden observar en la segunda placa cómo el alfiler ya está avanzando más hacia abajo. Y entonces dice el doctor, el alfiler va avanzando, no se ha incrustado, dice. Entonces vamos a seguir así hasta que el alfiler se incruste. Como pueden contemplar en esa placa, se ve allí el alfiler que va avanzando. Y así, hermanos, todos los días una radiografía y el alfiler iba avanzando y llegó el 27 de abril. Pero todos esos días, hermanos, para mí fueron oración, ayuno y oración, y le decía, Señor, ten misericordia en primer lugar porque no quería que mi hijo lo operaran. Imaginarme que a mi hijo le abrían el estómago, que le abrían el intestino, que lo coserían, no sé, tantas cosas que yo decía, Señor, ten misericordia. Y así llegó el 24, 25, 26 y el 27 y el 26, ahí estaba, ya iba más abajo el alfiler. Entonces, hermanos, en una de mis oraciones que yo le lloraba al Señor y le pedía, misericordia, Señor, ten misericordia. Solo tú puedes hacer un milagro. Yo sé que tú puedes hacerlo. Auméntame la fe, Señor, auméntame la fe. No sé qué palabras yo le decía tanto al Señor que en una de esas palabras le dije, Señor, permite que, aunque sea en la última placa, Señor, que aunque sea en la última placa, mi hijo ya no tenga nada. Tú puedes hacer eso. Yo creo que tú puedes hacerlo. Pero ayúdame a mi incredulidad. Ten misericordia de mí. Yo creo que tú puedes hacerlo. El culto empezaba a las 6 de la tarde ya. Para mí no había hora de oración. Me iba a las 4 de la tarde a la casa de oración a orar. A la hora que fuera yo estaba orando, lo que estuviera haciendo yo estaba clamando a Dios que tuviera misericordia. Y mis hijos
los demás me miraban y decían, ¿por qué estás llorando? Les decía, no estoy llorando, estoy clamando a Dios, porque no quiero que operen a tu hermano, quiero que Dios intervenga. Y bueno, por las dos partes, ¿verdad? Porque no teníamos el dinero suficiente para la operación. Y aunque ya me había dicho, no, pues la operación vale tanto, pero la mitad pone el Seguro Popular y la mitad tienen que pagar ustedes. Decía yo, Señor, ten misericordia. ¿Qué vamos a hacer? No tenemos dinero. Dice mi esposo, no, pues por el dinero, pues lo consigo, pero tu hijo es el que va a estar operado. Le digo, no, pero Dios tiene, yo sé que Él puede hacer un milagro, Él puede. Y le decía al Señor, perdóname, auméntame la fe, ayuda mi incredulidad, que no dude de tu poder, que no dude de tu poder. Hermanos, para mí eran días muy difíciles. Quería que todo el mundo me ayudara a orar. En ese día hubo una reunión de pastores y no había ni un pastor aquí en la zona, ni a quien decirle que me apoyara en oración. Y yo le decía al Señor, ten misericordia, tú eres el único que me puedes ayudar, tú eres el único que puedes hacer este milagro. Y Dios, hermanos, tuvo misericordia porque el último día 27 fuimos a sacarle la placa, la última placa a mi hijo. Yo no sabía que era la última, pero Dios sí sabía. Y en ese momento que le sacaron la placa, esa placa, el 27, ¿cuál fue la sorpresa que me dice el joven? ¿Por qué le viene a sacar la placa a su hijo? Le digo, es que tiene un alfiler en su estómago, le digo, y me están mandando del hospital que le venga a sacar placas del diario. Dice, señora, pues su hijo no tiene nada. Y como ustedes pueden observar, en esa placa ya no se observa el alfiler. Ya no se ve allí el alfiler porque Dios había hecho ese grande milagro en la vida de mi hijo. Y gracias a Dios, hermanos, que en ese momento el joven dice, señora, dice, a lo mejor le saqué mal la placa. Voy a sacarle más placas. Le dijo, joven, pero me las va a cobrar, no tengo dinero para pagar tanta placa. Dice, no, señora, yo le regalo las placas, pero quiero saber si a lo mejor yo tomé mala placa. Y le tomó una placa, le tomó otra placa. Fueron 4 placas en ese momento que el joven le tomó a mi hijo. Y bendito Dios, porque en ninguna placa jamás apareció el alfiler. Y me dijo el joven, señora, su hijo ya no tiene nada de alfiler. ¿Qué hizo? ¿Qué le dio? ¿Qué? Le dijo, nada, le dijo, solamente la oración. Yo creo que Dios hizo un milagro en su vida, porque lo iban a operar. Me dijo el doctor que lo iban a operar cuando se le incrustara el alfiler en su intestino. Bendito sea el nombre del Señor, porque Dios hizo este grande milagro en mi hijo. Y en ese momento, pues nos fuimos con el doctor. Ya iba yo liberada de la preocupación, de toda aflicción. Yo me sentía sin ninguna carga en mi vida. Y nos fuimos, yo me sentía ligerita y fuimos con el doctor, el especialista, y le digo, aquí está la placa, doctor, le digo, para que usted la vea. Y me dice el doctor, señora, su hijo no tiene nada, ya la placa ya está limpia. Le digo, sí, doctor, le digo. Yo le pedí mucho a Dios y Dios tuvo misericordia. Dice, señora, pues su hijo está muy bien, ya no tiene nada en su estómago, ya no se observa el cuerpo ahí. Y le digo, mire, no solamente esa placa, sino que tengo más placas que el joven, le digo, de ahí de los rayos. Me sacó más placas porque dice que a lo mejor le había tomado mal la placa, la primera, y le tomó otras 3 más. Y miren, aquí está, y el doctor las vio y dice, señora, ya no tiene nada su hijo. Ya, está bien, lo doy de alta, ya puede retirarse, váyase tranquila.
ya no, su hijo no tiene nada. Pero si en caso de que tuviera algún malestar, pues la puerta de urgencias está abierta, venga y lo atenderemos, pero por el momento su hijo ya no tiene nada. Hermanos, para mí ese momento fue un momento muy especial. Yo quería gritar, yo salí de ahí alabando el nombre del Señor y le decía, Señor, gracias porque yo creo en tu poder incomparable. Te pido que me sigas aumentando la fe. Te pido que me sigas aumentando la fe. Porque venía a mi mente lo que dijo el Señor: si tuvieres fe como un grano de mostaza, le dirías a este monte, quítate y échate a la mar, y sería hecho. Yo sentía, hermanos, que esa palabra se había cumplido en mi vida. Yo sentí en ese momento la misma gloria de Dios. Iba yo llorando, alabando a Dios por lo que Dios había hecho en mi vida, en la vida de mi hijo, porque no tuvimos necesidad de conseguir el dinero que no teníamos. Por eso alabo y bendigo el nombre del Señor, porque la palabra de Dios dice en Hebreos: Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy, y será por todos los siglos. No hay que claudicar, hermanos, hay que seguir confiando en el Señor, hay que seguir confiando en su grande poder, hay que aceptar su voluntad, porque también yo le decía, Señor, si es tu voluntad que operen a mi hijo, que podamos encontrar los medios para solventar el gasto. Y Dios, hermanos, tuvo misericordia. Por eso alabo y bendigo el nombre del Señor. Pidamos al Señor fe en estos tiempos tan difíciles, que no nos falte la fe. Estemos dispuestos a aceptar su voluntad divina, porque así debe de ser, hermanos. Dice la palabra del Señor que sin fe es imposible agradar a Dios. Pero hay que aceptar su voluntad, cual sea. Hay que aceptar su voluntad, esperar en Él y Él hará. Esto lo he dicho para la honra y la gloria de mi Señor y Salvador Jesucristo. Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo sea la gloria desde ahora y para siempre, jamás. Amén. Dios les bendiga.